Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 50 de la Torre Blackstone. Elena Rodríguez salió con una bandeja de plata llena de copas de champán. Su uniforme negro estaba planchado y limpio. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño pulcro. Llevaba 3 horas trabajando de camarera y ya le dolían los pies con los zapatos prestados. El ático se extendía ante ella como un palacio. Candelabros de cristal colgaban del techo. Cuadros caros cubrían las paredes. A través de los ventanales, que iban del suelo al techo, las luces de Manhattan brillaban como diamantes en la noche. Elena nunca había visto tanta riqueza en un solo lugar. Los muebles parecían haber costado más que el alquiler de su familia durante todo un año. Intentó no mirar fijamente mientras caminaba entre la multitud de invitados. La gala benéfica estaba en pleno apogeo. 200 de las personas más ricas de la ciudad llenaban el espacio. Las mujeres llevaban vestidos que costaban miles de dólares. Los hombres llevaban relojes que valían más que los coches. Bebieron champán y hablaron de sus casas de vacaciones y jets privados. Elena se movía con cuidado entre los invitados, ofreciendo bebidas de su bandeja. La mayoría apenas la miraba. Para ellos, era invisible. Solo otra camarera haciendo su trabajo. Necesitaba este trabajo. El dinero de esa noche la ayudaría a pagar sus clases de música. También la ayudaría a comprar medicamentos para su madre, que estaba hospitalizada. Elena tenía 3 trabajos diferentes mientras estudiaba en la escuela de música. Cada dólar importaba. Al fondo de la sala, podía verlo. Marcus Blackstone, el anfitrión de la fiesta, el dueño de este ático, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Marcus estaba de pie cerca de las ventanas hablando con un grupo de personas con aspecto importante. Era alto y tenía el pelo oscuro con canas a los lados. Su traje le quedaba perfecto y probablemente le había costado más de lo que Elena ganó en 6 meses. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando reía, otros también reían. El poder lo rodeaba como una nube invisible. Elena había leído sobre Marcus Blackstone en periódicos y revistas. Había construido su empresa tecnológica de la nada. Ahora valía miles de millones de dólares. Era conocido por ser inteligente, despiadado y frío. La gente decía que nunca mostraba piedad en los negocios. Aplastaba a la competencia sin pensarlo 2 veces. Elena caminó hacia su grupo, balanceando cuidadosamente la bandeja en sus manos. Necesitaba ofrecer bebidas a sus invitados. Al acercarse, pudo oír a Marcus hablar. El problema con la gente pobre, decía Marcus, es que no entienden cómo funciona realmente el mundo. Creen que con trabajar duro basta. No se dan cuenta de que el éxito requiere inteligencia y visión que la mayoría simplemente no tienen. La gente a su alrededor asintió y sonrió. Elena sintió que sus mejillas ardían de ira. Había trabajado más duro que nadie. Lo sabía. Sus padres también. Sus amigos del colegio también. El trabajo duro era todo lo que tenían. Respiró hondo y dio un paso al frente. Disculpen, dijo cortésmente. ¿Alguien quiere algo de beber? Marcus se giró para mirarla. Sus ojos eran de un azul frío como el hielo. Por un momento, la estudió a la cara. Elena sintió que la miraba a través de ella. Gracias, dijo una de las mujeres de su grupo, tomando una copa de champán. Elena se acercó a ofrecer bebidas a las demás. Todo iba bien hasta que se giró para irse. Sus zapatos prestados le quedaban un poco grandes. Uno de ellos se enganchó en el borde de una alfombra cara. Elena tropezó, con la bandeja inclinada en sus manos. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía las copas de champán deslizarse hacia el borde. Intentó atraparlas, pero ya era demasiado tarde. 3 copas cayeron de la bandeja. El champán salpicó por todas partes. La mayor parte aterrizó en el suelo de mármol, pero una parte golpeó el traje perfecto de Marcus Blackstone. El líquido dorado se extendió por su chaqueta y pantalones. La costosa tela estaba empapada. Elena observó con horror cómo el champán goteaba de sus mangas.
La sala pareció quedar en silencio. Las conversaciones cesaron. La gente se giró para mirarla. Elena sintió cientos de ojos observándola. Lo siento mucho, dijo Elena rápidamente. Dejó la bandeja y cogió servilletas de una mesa cercana. Lo siento mucho, mucho. Déjame ayudarte a limpiar eso. Marcus bajó la mirada hacia su traje arruinado. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero Elena podía ver la ira creciendo en sus ojos como una tormenta. Nube, ¿tienes idea de cuánto cuesta el traje?, preguntó Marcus. Su voz era baja, pero todos podían oírlo claramente. Las manos de Elena temblaban mientras intentaba secar las manchas de champán. Lo siento, señor. Yo pagaré la limpieza. Yo pagaré todo. Marcus se rió, pero no había calidez en su risa. ¿Pagarlo? Este traje cuesta 50,000 pesos. ¿Sabes siquiera lo que eso significa? Elena se detuvo. 50,000 pesos era más dinero del que podía imaginar. Era más de lo que su familia ganó en 2 años. Su cara se puso roja de vergüenza. No lo creo, continuó Marcus. La gente sacaba sus teléfonos, grabando lo que pasaba. Marcus pareció darse cuenta y sonrió. Dime, ¿qué haces cuando no estás destruyendo la propiedad ajena? Soy un semental. Ent, susurró Elena. Estudio música. ¿Música? Marcus arqueó las cejas. Qué interesante. Y supongo que crees que tienes talento. Eleyanena no sabía qué decir. Sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negaba a dejarlas caer. No aquí. No delante de toda esta gente. Marcus se acercó a la esquina de la habitación donde había un hermoso piano negro. Era el piano más grande y caro que Eleyanena había visto jamás. La madera estaba pulida a la perfección. Este es un Steinway modelo de, anunció Marcus a la sala. Me costó $200,000. Como eres estudiante de música, seguro que sabes tocarlo. Elena sintió un vuelco en el estómago. Sabía lo que venía a continuación. Esto es lo que va a pasar, dijo Marcus, y su voz resonó por toda la sala. Vas a tocar este piano para mis invitados. Si tu actuación me impresiona, quizá perdone este pequeño accidente. Si no, se encogió de hombros. Bueno, me aseguraré de que nunca más vuelvas a trabajar en un evento en esta ciudad. Los invitados formaron un círculo alrededor del piano. Algunos sonreían, emocionados por ver qué pasaría después. Otros parecían incómodos, pero no dijeron nada. Elena se dio cuenta de que para ellos esto era entretenimiento. Ella solo era un espectáculo para ricos. Elena miró el piano, luego a Marcus, luego a todos los rostros que la miraban. Pensó en irse. Pensó en decirle a Marcus exactamente lo que pensaba de él. Pero también pensó en su madre en el hospital. Pensó en su hermano pequeño que necesitaba útiles escolares. Pensó en sus propios sueños de convertirse en una verdadera música algún día. Tenía 2 opciones. Podía huir y perderlo todo, o podía sentarse al piano y tocar con todas sus fuerzas. Elena caminó lentamente hacia el banco del piano. Sentía las piernas débiles, pero se obligó a seguir adelante. Detrás de ella, oía a la gente susurrar y reír. Se sentó al piano y puso los dedos sobre las teclas. Estaban frías y suaves al tacto. Cerró los ojos un momento e intentó calmar su corazón acelerado. Cuando los abrió de nuevo, vio a Marcus de pie cerca, con los brazos cruzados. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Esperaba que fracasara. Deseaba que fracasara. Elena pensó en todas las horas que había practicado con el viejo piano roto de su apartamento. Pensó en su profesor de música, que creía en ella. Pensó en por qué amaba la música en primer lugar. Entonces empezó a tocar. Los dedos de Elena tocaron las teclas del piano y sintió una pequeña chispa de esperanza. El Steinway era el instrumento más hermoso que jamás había tocado. Incluso en esa terrible situación, no pudo evitar notar lo perfecto que sonaba. La habitación estaba en completo silencio.
200 pares de ojos observaban cada uno de sus movimientos. Elena podía oír los latidos de su propio corazón en los oídos. Sus manos aún temblaban por el accidente con el champán. Miró a Marcus una vez más. Estaba de pie con los brazos cruzados, todavía con el traje manchado puesto. Su rostro demostraba que disfrutaba del momento. Pensó que estaba a punto de verla avergonzarse delante de toda esa gente importante. Bueno, Marcus dijo en voz alta, todos estamos esperando. Muéstranos lo que una estudiante de música puede hacer. Algunos entre el público rieron. Elena oyó a alguien susurrar, esto va a ser interesante. Otra persona dijo, me da pena la pobre chica. Elena respiró hondo. Tenía que elegir qué tocar. Podía elegir algo fácil y seguro, pero eso no bastaría para impresionar a nadie. Marcus simplemente diría que era normal y la echaría, o podía tocar algo difícil, algo que les mostrara a todos de lo que era realmente capaz. Era arriesgado, pero era su única oportunidad. Decidió tocar la balada número 1 de Chopin en sol menor. Era una de las piezas más difíciles que conocía. Su profesora de música le había dicho que era demasiado avanzado para ella, pero Elena lo había practicado en secreto durante meses. Nunca lo había tocado para nadie. Elena volvió a colocar los dedos sobre las teclas. Esta vez no temblaron. Cuando estaba al piano, el resto del mundo parecía desaparecer. La música era lo único que importaba. Empezó con las suaves y delicadas notas iniciales. La melodía era sencilla y hermosa, como una canción que alguien podría tararear mientras camina por un jardín. Pero Elena sabía que esto era solo el principio. La pieza se volvería mucho más difícil. Entre el público, la gente dejó de hablar. El inicio era bonito, pero cualquiera podía tocar unas pocas notas sencillas. Todavía esperaban que cometiera un error. Marcus miró su caro reloj. Ya estaba aburrido. En su mente, este pequeño espectáculo terminaría en unos minutos. Entonces podría volver a hablar de negocios con sus importantes invitados. Pero a medida que Elena seguía tocando, algo empezó a cambiar. La sencilla melodía empezó a volverse más compleja. Sus dedos se movían más rápido por las teclas. La música se volvió más apasionada, más viva. Elena había practicado esta pieza tantas veces que se sabía cada nota de memoria. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, no solo tocaba las notas de la página. Estaba volcando todos sus sentimientos en la música. Su rabia por haber sido maltratada. Su tristeza por la enfermedad de su madre. Su esperanza en un futuro mejor. Los invitados entre el público comenzaron a prestar más atención. Esto no era lo que esperaban. La chica al piano no estaba tanteando como una aficionada. Tocaba con verdadera destreza. La señora Patterson, esposa de un famoso banquero, se inclinó hacia su amiga. De hecho, es bastante buena, susurró. SHH, respondió su amiga. Quiero escuchar esto. La música se volvió más fuerte y dramática. Los dedos de Elena recorrieron las teclas en pasajes difíciles que la mayoría de los pianistas tardaban años en dominar. Todo su cuerpo se movía al ritmo. Se balanceaba de un lado a otro, absorta en la emoción de la pieza. Marcus dejó de mirar su reloj. Se acercó un paso más al piano, con la mirada fija en las manos de Elena. Algo en su forma de tocar le recordaba algo, pero no recordaba bien qué. La multitud estaba en completo silencio. Incluso quienes habían estado tomando fotos con sus teléfonos se habían detenido a escuchar. La música llenaba todo el ático, fluyendo por cada habitación como el agua. Elena llegó a la parte más difícil de la pieza. Sus manos tuvieron que saltar rápidamente entre notas agudas y graves manteniendo un ritmo perfecto. Un solo error lo arruinaría todo. La música exigía control absoluto y una sincronización perfecta. Pero Elena no cometió ningún error. Años de práctica la habían preparado para este momento. Sus dedos encontraron cada nota exactamente donde debía estar. Los pasajes difíciles sonaban tan fáciles como respirar.
Entre el público, el señor Chen, propietario de varias salas de conciertos, se quedó boquiabierto. Había oído a pianistas profesionales tener dificultades con esta pieza. Pero esta joven camarera la tocaba como si hubiera nacido para ello. Increíble, murmuró para sí. La música seguía creciendo. La interpretación de Elena se volvía cada vez más intensa. Se entregaba por completo a cada nota. Esto ya no era solo una actuación. Era su forma de defenderse de todos los que la habían menospreciado. Marcus se encontró pensando en sus propias clases de piano de la infancia. Su madre lo había hecho practicar a diario durante años. Había sido bueno, pero no así. Nunca había tocado con tanta pasión. Nunca había logrado que el piano sonara como si cantara. La sección final de la pieza fue la más desafiante de todas. La música tenía que ser a la vez potente y controlada. Requería una técnica perfecta y una profunda emoción al mismo tiempo. A la mayoría de los pianistas les llevaba años dominarla. Las manos de Elena se movían por las teclas como si estuviera pintando un cuadro. Cada nota estaba colocada exactamente donde debía estar. La melodía se elevaba sobre una compleja red de armonía y ritmo. Era una música que hablaba directamente al corazón. Algunos entre el público tenían lágrimas en los ojos. Habían venido a esta fiesta esperando comer comida cara y hablar de dinero. No esperaban oír nada tan hermoso. Marcus sintió algo extraño en el pecho. Por primera vez en años, algo lo conmovió de verdad. La música tocaba una parte de él que había olvidado que existía. Una parte que recordaba lo que se sentía al preocuparse por algo más que el dinero. Elena tocó las últimas notas con perfecta gracia. La música se fue suavizando hasta convertirse en un susurro. Entonces, con un último toque suave, terminó. El silencio que siguió fue completo. Durante varios segundos, nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía siquiera respirar. Elena mantuvo las manos sobre las teclas un momento, con la cabeza gacha. Lo había dado todo en esa actuación. Ahora tenía que esperar a ver qué pasaba. Lentamente, levantó la cabeza y miró a la multitud. Los rostros que la miraban eran completamente diferentes de lo que esperaba. En lugar de aburrimiento o diversión, vio asombro. Vio respeto. Vio gente que acababa de escuchar algo que jamás olvidaría. Entonces, desde algún lugar al fondo de la sala, alguien empezó a aplaudir. Otros se unieron rápidamente. En cuestión de segundos, toda la multitud aplaudía. Pero no eran aplausos formales de fiesta. Eran el tipo de aplausos que salían del corazón. La gente gritaba, «¡Bravo!» y «¡Hermoso!». Algunos se secaban las lágrimas. Otros negaban con la cabeza con incredulidad. Elena se levantó del banco del piano, con las piernas aún débiles por la adrenalina. Lo había logrado. Había tocado una de las piezas más difíciles de la literatura para piano, y la había tocado a la perfección delante de 200 desconocidos que esperaban que fracasara. Pero había una persona que no aplaudía. Marcus Blackstone se quedó paralizado, mirando a Elena con una expresión que ella no podía descifrar. Tenía la boca ligeramente abierta, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Por primera vez desde que ella había soltado él. Con el aplauso puesto en su traje, Elena lo miró directamente a los ojos. Ya no veía ira. No veía diversión. Vio algo parecido a confusión o incluso vergüenza. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Elena nunca había experimentado algo así. Toda su vida había soñado con tocar para un público que realmente apreciara la música. Simplemente nunca imaginó que sucedería así. Los aplausos no cesaban. Elena permanecía de pie junto al piano, sin poder creer lo que acababa de suceder. Había tocado la balada de Chopin a la perfección delante de todos esos ricos desconocidos que esperaban que fracasara. La señora Patterson fue la primera en acercarse. Era una mujer mayor de ojos amables y joyas caras. «Querida», dijo, tomando las manos de Elena entre las suyas. «Eso fue absolutamente magnífico.
No había oído a Chopin tocar así desde que estuve en Viena hace 20 años. Gracias, dijo Elena en voz baja. Todavía se sentía como en un sueño. Más gente empezó a reunirse a su alrededor. El señor Chen, dueño de la sala de conciertos, se abrió paso entre la multitud. Jovencita, dijo emocionado. ¿Dónde aprendió a tocar así? ¿Quién es su profesor? Estudio en la Academia de Música de Manhattan, respondió Elena. El profesor Williams es mi profesor. David Williams, dijo el señor Chen con los ojos como platos. Conozco a David. Bueno, nunca ha mencionado tener un estudiante con este nivel de talento. Elena sintió que se le enrojecían las mejillas. Solo soy un estudiante becado. No soy uno de sus alumnos avanzados. Bueno, debería serlo, dijo otro hombre entre la multitud. Soy Robert Harrison del Lincoln Center. Necesitamos hablar. Cada vez más gente quería hablar con Elena. Preguntaban por sus antecedentes, su formación, sus planes de futuro. Por primera vez en su vida, gente adinerada y poderosa la trataba como si importara. Pero a pesar de todo, Elena seguía mirando a Marcus. No se había movido de su lugar cerca del piano. No había dicho ni una palabra desde que terminó de tocar. Simplemente se quedó allí mirándola con esa extraña expresión en el rostro. La multitud alrededor de Elena creció. Una mujer dueña de varias galerías de arte quería saber si Elena había actuado alguna vez en público. Un hombre que producía álbumes de música clásica le preguntó si había hecho alguna grabación. No, dijo Elena. Ambas preguntas. Nunca he tenido esas oportunidades. Solo practico, estudio y trabajo para ayudar a mi familia. Esto pareció despertar aún más el interés del público en ella. No podían creer que alguien con tanto talento fuera completamente desconocido. Marcus finalmente comenzó a moverse. Caminó lentamente hacia el grupo que rodeaba a Elena. Al acercarse, la multitud lo notó y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Todos guardaron silencio. Todos querían escuchar lo que diría el anfitrión de la fiesta. Después de todo, toda esta situación había comenzado cuando Elena derramó champán sobre su costoso traje. Marcus se detuvo a pocos metros de Elena. De cerca, pudo ver que su rostro lucía diferente al de antes. La expresión fría y cruel había desaparecido. En cambio, parecía confundido y tal vez incluso un poco asustado. Eso fue lo que Marcus empezó a decir, pero luego se detuvo. Parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. Eso no era lo que esperaba. Elena no estaba segura de cómo responder. ¿Estaba enojado porque ella había tocado tan bien? ¿Estaba molesto porque su plan para humillarla había fracasado? Señor, dijo Elena con cuidado, espero que mi actuación haya sido aceptable. Sé que todavía te debo tu traje. Marcus bajó la mirada hacia su chaqueta manchada como si la hubiera olvidado por completo. El traje, dijo lentamente. Sí, el traje. La multitud observó este intercambio con gran interés. Todos podían sentir que algo importante estaba sucediendo, pero no estaban seguros de qué. La señora Patterson intervino. Marcus, seguro que puedes ver que esta joven tiene un talento extraordinario. El derrame de champán fue claramente un accidente. ¿Un accidente?, repitió Marcus. Volvió a mirar a Elena, estudiando su rostro como si la viera por primera vez. Dime, dijo, ¿cuánto tiempo llevas tocando el piano? Desde los 5 años, respondió Elena. Mi abuela me enseñó a tocar un piano viejo en su apartamento. Cuando murió, no pudimos permitirnos conservar el piano. Practiqué con el teclado durante años hasta que conseguí la beca para la escuela de música. ¿Y nunca tuviste formación profesional antes de la escuela de música? No, señor. Mi familia no podía permitirse clases particulares. Aprendí principalmente de libros y escuchando grabaciones. La expresión de Marcus se volvió aún más extraña. Aprendiste a tocar el Chopin así sin formación profesional. Practico muchas horas al día,
dijo Elena simplemente. La música es lo más importante de mi vida. La multitud murmuró asombrada. Incluso ellos podían entender lo extraordinario que era. La mayoría había pagado por los mejores profesores de música que el dinero podía comprar para sus propios hijos. Y ninguno de esos niños tocaba ni la mitad de bien que Elena. Marcus guardó silencio un largo rato. Elena pudo verlo. Estaba pensando mucho en algo. Finalmente, volvió a hablar. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Sí, señor. Eres Marcus Blackstone. Eres el dueño de Blackstone Technologies. ¿Y sabes cómo creé mi empresa? Elena no estaba segura de por qué le preguntaba eso, pero respondió con sinceridad. Leí que empezaste sin nada y trabajaste muy duro para convertirla en una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Marcus asintió lentamente. Así es. Empecé sin nada, igual que tú. Hizo una pausa. Pero lo olvidé. En algún momento, olvidé lo que se sentía al no tener nada más que talento y determinación. El público estaba pendiente de cada palabra. Nadie había oído hablar así a Marcus Blackstone. Era conocido por ser duro y frío, nada reflexivo ni emotivo. Que toques esta noche, continuó Marcus. Me recordó algo que había olvidado. Cuando tenía tu edad, no solo quería ser rico. Quería crear algo hermoso. Quería mejorar el mundo. Elena no sabía qué decir. No era el mismo hombre que había intentado humillarla hacía apenas 20 minutos. Marcus metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la cartera. Dijiste que me debías el traje, dijo. Pero creo que es al revés. Sacó un fajo de billetes y se los ofreció a Elena. Esto debería cubrir el coste de la limpieza, dijo. Elena miró el dinero que tenía en la mano. Debía de haber miles de dólares, mucho más de lo que costaría cualquier limpieza. No puedo aceptarlo, dijo. Es demasiado. No es suficiente, respondió Marcus. Lo que hiciste esta noche, lo que compartiste con nosotros, no tiene precio. Elena negó con la cabeza. No toqué por dinero. Toqué porque me encanta la música. El dinero nunca debería ser la razón para hacer arte. Estas palabras parecieron golpear a Marcus como un puñetazo. Miró a Elena con los ojos muy abiertos, con el dinero aún en la mano extendida. Tocaste porque amas la música, repitió lentamente. No por dinero, ni por fama, solo porque te encanta. Sí, dijo Elena simplemente. Marcus guardó el dinero en su billetera. Por primera vez desde que Elena lo conoció, parecía casi humilde. Yo también amaba la música, dijo en voz baja. Tocaba el piano de joven, pero lo dejé cuando decidí que ganar dinero era más importante que hacer música. La multitud a su alrededor estaba en completo silencio. Muchas de estas personas conocían a Marcus desde hacía años y nunca lo habían oído hablar de nada personal. Nunca mostró debilidad ni arrepentimiento. Me equivoqué, dijo Marcus. Y estas palabras sorprendieron a todos aún más. Me equivoqué en muchas cosas. Elena miró a este hombre poderoso que parecía desmoronarse frente a ella. Sintió lástima por él, lo cual la sorprendió. Una hora antes, había estado enfadada y asustada. Ahora solo sentía tristeza de que alguien pudiera tener tanto dinero y tan poca alegría. Nunca es tarde para volver a tocar, dijo con dulzura. A la música no le importa la edad ni el dinero. Solo le importa si estás dispuesto a abrirle tu corazón. Marcus la miró con una expresión completamente distinta a la sonrisa cruel que había mostrado antes. Ahora parecía un niño perdido al que acababan de ofrecerle esperanza. No creo recordar cómo, dijo. Entonces podrás aprender de nuevo, respondió Elena. Igual que yo cuando murió mi abuela y tuve que empezar de nuevo. La sala estaba tan silenciosa que todos podían oír el ruido del tráfico. Muy abajo, en la calle. Marcus y Elena estaban uno frente al otro, con el piano detrás, mientras 200 de las personas más poderosas de la ciudad observaban con asombro. Finalmente, Marcus volvió a hablar.
Lo harías. Empezó, pero se detuvo. ¿Estarías dispuesta a enseñarme? Elena estaba tan sorprendida por la pregunta que casi se rió. El hombre más rico de la sala le estaba pidiendo a un estudiante de música pobre que fuera su profesor. No estoy cualificada para enseñar a alguien como tú, dijo. Creo que estás más cualificada que cualquier otra persona en esta sala. Marcus respondió, ¿entiendes algo de música que yo perdí hace mucho tiempo? Algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Elena miró a su alrededor, a los rostros que la observaban. Todos parecían contener la respiración, esperando a ver qué diría. Pensó en su madre en el hospital. Pensó en su hermano pequeño, que necesitaba ayuda con la escuela. Pensó en sus propios sueños de convertirse en música profesional algún día. Pero sobre todo, pensó en la tristeza que había visto en los ojos de Marcus cuando dijo que ya no recordaba cómo amar la música. De acuerdo, dijo. Por fin te enseñaré. Las palabras flotaron en el aire como notas musicales que no se desvanecerían. Elena acababa de aceptar enseñarle a Marcus Blackstone, uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, a tocar el piano de nuevo. La multitud a su alrededor comenzó a susurrar con entusiasmo. Esto era mejor que cualquier entretenimiento que pudieran haber planeado. La noche había pasado de ser una simple gala benéfica a algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Marcus miró fijamente a Elena un buen rato. Parecía no poder creer lo que acababa de pasar. ¿De verdad que me enseñarás?, preguntó. Sí, dijo Elena, aunque no estaba del todo segura de por qué había accedido. Algo en la mirada perdida de sus ojos la había conmovido. Esto es maravilloso, la señora Patterson aplaudió. Marcus, debes invitarnos a todos a escuchar tu primer recital. Varias personas rieron, pero no con mala intención. Estaban genuinamente emocionadas por ver qué sucedería después. Marcus parecía incómodo con tanta atención. No estaba acostumbrado a que la gente lo viera como algo más que un empresario exitoso. Quizás deberíamos discutir los detalles en privado, le dijo a Elena. Antes de que Elena pudiera responder, el señor Chen dio un paso al frente. Señorita Rodríguez, dijo, antes de que se vaya esta noche, por favor, tome mi tarjeta. Me gustaría mucho hablar con usted sobre algunas oportunidades de actuación. Le entregó a Elena una elegante tarjeta de presentación. Ella la miró con asombro. El Lincoln Center era una de las salas de conciertos más famosas del mundo. Gracias, dijo, guardándose la tarjeta con cuidado en el bolsillo. Otras personas comenzaron a acercarse a Elena con sus propias tarjetas y ofertas. Una mujer que representaba a músicos clásicos quería representarla. Un hombre dueño de estudios de grabación quería grabar un álbum con ella. Un crítico musical de un importante periódico quería entrevistarla. Elena se sintió abrumada por toda la atención. Apenas una hora antes, había sido invisible para esta gente. Ahora todos querían ayudarla en su carrera. Marcus observaba todo esto con una expresión extraña en el rostro. Parecía orgulloso de Elena, pero también celoso de toda la atención que recibía. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran en su propia fiesta. Damas y caballeros, anunció Marcus en voz alta. Creo que la señorita Rodríguez ya ha tenido suficiente emoción por una noche. Quizás deberíamos dejarla descansar. La multitud comenzó a alejarse, pero muchos se detuvieron a hablar con Elena una vez más. Todos querían asegurarse de que tuviera su información de contacto. Elena sintió que la cabeza le daba vueltas. Tantas cosas buenas estaban sucediendo tan rápido. Era difícil creer que fuera real. Finalmente, solo Marcus y Elena quedaron de pie junto al piano. La fiesta continuó a su alrededor, pero se sentían como si estuvieran en su propio mundo privado. Te debo una disculpa, dijo Marcus. De repente, Elena lo miró sorprendida. No se esperaba esto. Lo que hice esta noche fue cruel, continuó Marcus. Intenté humillarte delante de toda esta gente. Quería hacerte sentir pequeño para poder sentirme grande.
Elena no sabía qué decir. Nunca había oído a una persona rica disculparse con alguien como ella. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Marcus guardó silencio un momento. Porque estoy enojado, dijo finalmente. Estoy enojado todo el tiempo, y ya ni siquiera sé por qué. Tengo todo lo que siempre quise, pero sigo enfadada. ¿Por qué estás enfadada? Marcus miró por la ventana las luces de la ciudad. Creo que estoy enfadada porque renuncié a todo lo que amaba para conseguir todo lo que creía querer y ahora no recuerdo lo que se siente al preocuparse de verdad por algo. Elena estudió su rostro. Pudo ver un dolor que no tenía nada que ver con su traje arruinado. Cuando tocaste esta noche, dijo Marcus, recordé lo que se sentía amar algo más que el éxito, más que el dinero, más que el poder. Recordé lo que se sentía ser humana. Eleyanena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había estado enfadada con Marcus por intentar avergonzarla, pero ahora sentía lástima por él. Tenía todo el dinero del mundo, pero estaba más perdido que ella. Siento lo de tu traje, dijo en voz baja. Marcus bajó la mirada hacia su chaqueta manchada y se rió. Fue la primera risa de verdad que Elena le oyó en toda la noche. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo. Este traje me costó $50,000, pero probablemente valga más ahora que cuando lo compré. Esta noche, se convirtió en parte de una historia que la gente contará durante años. Elena sonrió. La noche en que un pobre estudiante de música derramó champán sobre un multimillonario y le cambió la vida. Algo así, dijo Marcus. Aunque creo que te estás subestimando. No eres solo un pobre estudiante de música. Eres un artista de verdad. Elena sintió que sus mejillas se enrojecían ante el cumplido. Solo soy alguien que ama la música. No, dijo Marcus con firmeza. Eres mucho más que eso. Lo que hiciste esta noche requirió coraje. Coraje de verdad. Conozco hombres adultos que no habrían sido capaces de sentarse al piano después de lo que te hice pasar. Elena pensó en esto. Supuso que había requerido coraje, aunque en ese momento no lo había sentido así. Simplemente lo había sentido como la única opción que tenía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena. Por supuesto. ¿Por qué quieres aprender a tocar el piano de nuevo? Tienes todo lo que podrías desear. ¿Por qué importa la música? Marcus guardó silencio un buen rato. Elena se preguntó si había preguntado algo demasiado personal. Porque, Marcus dijo finalmente, creo que la música podría ser lo único que pueda salvarme de perderme por completo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente triste en este hombre poderoso admitiendo que necesitaba ser salvado. La música puede hacer eso, dijo con suavidad. Pero solo si estás dispuesto a ser honesto con ella. A la música no le importa tu dinero ni tu poder. Solo le importa lo que hay en tu corazón. ¿Y si ya no hay nada? ¿En mi corazón?, preguntó Marcus. ¿Y si he estado vacío durante tanto tiempo que no queda nada que salvar? Elena lo miró con atención. Queda algo, dijo. Puedo verlo. Esta noche, cuando estaba tocando, no pensabas en negocios ni dinero. Solo estabas escuchando. Escuchando de verdad. Esa parte de ti sigue ahí. Marcus pareció considerarlo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque la música no miente. Eleyanena dijo, cuando alguien realmente la escucha, realmente la siente, todo su rostro cambia. Su rostro cambió esta noche, señor Blackstone. La persona que solía ser sigue ahí dentro, en alguna parte. Marcus miró a Elena con algo que podría haber sido esperanza. ¿De verdad cree que puede enseñarme a encontrar a esa persona de nuevo? Puedo intentarlo, dijo Elena, pero no puedo hacerlo sola. Usted también tiene que desearlo. Tiene que estar dispuesta a recordar lo que se siente al volver a ser una principiante. Marcus asintió lentamente. Creo que me gustaría. Hacía mucho tiempo que no era principiante en nada. Elena sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo y anotó su número de teléfono.
Llámeme la semana que viene, dijo. Empezaremos con ejercicios sencillos, escalas básicas y piezas fáciles. Marcus tomó el papel como si fuera algo precioso. ¿De verdad le vas a enseñar a un multimillonario a tocar el piano? Voy a enseñarle a alguien a amar la música de nuevo, lo corrigió Elena. El hecho de que seas multimillonario no importa. Al piano, todos somos solo estudiantes. Marcus sonrió y, por primera vez en toda la noche, fue una sonrisa sincera. Gracias, Elena, por todo. Elena recogió sus cosas y se preparó para irse. La noche había sido la más extraña y maravillosa de su vida. Mientras caminaba hacia el ascensor, Marcus la llamó. Elena, se dio la vuelta. Me alegro de que me hayas derramado champán en el traje, dijo. Elena se rió. Me alegro de que me hayas hecho tocar el piano. Las puertas del ascensor se abrieron y Elena entró. Al cerrarse, vio a Marcus de pie, solo, junto a su hermoso piano, con la mirada más pensativa de la que jamás lo había visto. De camino a la calle, Elena pensó en todo lo que había sucedido. Tenía tarjetas de visita de algunas de las personas más importantes del mundo de la música. Tenía ofertas para actuar en famosas salas de conciertos. Tenía la oportunidad de grabar y forjar una carrera de verdad. Pero, de alguna manera, lo que más la hacía feliz era el recuerdo de la mirada perdida que abandonó los ojos de Marcus Blackstone cuando aceptó darle clases. Esa noche había descubierto que su música podía hacer más que entretener a la gente. Podía sanarla. Y tal vez, solo tal vez, también la sanara a ella. Habían pasado 3 días desde la gala benéfica, pero Marcus Blackstone no podía dejar de pensar en la actuación de Elena. Estaba sentado en su oficina, en el piso 60 de su torre, contemplando la ciudad, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír esa música. La forma en que los dedos de Elena se movían por las teclas del piano como si bailaran. La forma en que la melodía parecía llegar a su pecho y tocar algo que creía muerto. Marcus había construido toda su vida en torno al control. Controlaba su empresa, sus empleados, su horario, sus emociones. Pero no podía controlar el recuerdo de esa música. Lo seguía a todas partes. Esa mañana, hizo algo que no hacía en 20 años. Se acercó al piano en su ático e intentó tocar. Sus dedos se sentían torpes y desgarbados sobre las teclas. Las escalas sencillas que recordaba de su infancia sonaban ásperas y mecánicas. Nada que ver con la fluida belleza que Elena había creado con tanta naturalidad. Tras 10 minutos de frustración, Marcus cerró de golpe la tapa del piano y se marchó furioso. Pero incluso ahora, horas después, aún le picaban los dedos por intentarlo de nuevo. Su asistente llamó a la puerta de su oficina. Sr. Blackstone, tiene una reunión con la junta directiva en 10 minutos. Cancélela, dijo Marcus sin darse la vuelta. Señor, pero esta reunión está programada desde hace semanas. Los informes trimestrales. Dije, cancélela. La voz de Marcus era cortante. Cancela todas mis reuniones del resto del día. Su asistente parecía confundida, pero no discutió. Llevaba 5 años trabajando para Marcus y nunca le había visto cancelar reuniones importantes. Después de irse, Marcus cogió el teléfono y marcó un número que había memorizado, pero al que nunca había llamado. Hola. La voz de Elena sonaba cansada. Elena, soy Marcus Blackstone. Hubo una pausa. Hola, señor Blackstone. No esperaba tener noticias suyas tan pronto. ¿Está libre esta tarde? Sé que le avisamos con poca antelación, pero me preguntaba si podríamos empezar. Lecciones de piano. Elena se quedó callada un momento. De hecho, estoy en el hospital ahora mismo. A mi madre le están haciendo unas pruebas. Marcus sintió una punzada de culpa. Allí estaba él, preocupado por sus propios sentimientos mientras Elena lidiaba con problemas reales. Lo siento, dijo. ¿Se pondrá bien? Todavía no lo sabemos. Los médicos están haciendo más pruebas. Es caro.
Marcus pensó en la demanda de $50,000 que Elena había arruinado. El dinero no significaba nada para él, pero probablemente podría pagar las facturas médicas de la madre de Elena durante meses. Elena, dijo con cuidado, si necesitas ayuda con los gastos médicos. No, dijo Elena con firmeza. Gracias, pero no. Mi familia no acepta caridad. Marcus respetaba su orgullo, pero también lo frustraba. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y la familia de Elena tenía dificultades para pagar la atención médica básica. No sería caridad, dijo. Sería un pago por adelantado de las clases de piano. Señor Blackstone, las clases de piano no cuestan tanto. Si cuestan si le está enseñando a alguien tan desesperanzado como yo. A pesar de todo, Elena se rió. No estás desesperanzado. Solo necesitas recordar lo que ya sabes. Marcus se encontró sonriendo. ¿Cuándo podemos empezar? ¿Qué tal mañana por la noche? Debería estar libre para entonces. Perfecto. ¿Debería ir a tu casa o prefieres venir aquí? Elena se quedó callada un momento. Tu piano es mucho mejor que cualquier cosa a la que tenga acceso. ¿Te importaría que nos reuniéramos en tu casa? Por supuesto. 7. Después de colgar, Marcus sintió una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. No se había había estado nervioso por cualquier cosa en años. Era una sensación extraña para alguien que controlaba negocios multimillonarios. Esa tarde, en lugar de trabajar, Marcus se encontró pensando en los antecedentes de Elena. Se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre ella. Más allá de lo que había visto en la fiesta por impulso, llamó a su jefe de seguridad. Johnson, necesito que investigue un poco por mí, pero quiero que sea discreto. Por supuesto, señor. ¿Qué tipo de investigación? Hay una joven llamada Elena Rodríguez. Es estudiante de la Academia de Música de Manhattan. Quiero saber sobre su situación familiar, sus antecedentes, su situación financiera. Hubo una pausa. Señor, si no le importa que pregunte, ¿esto es por motivos de negocios? Marcus se dio cuenta de cómo debía sonar su solicitud. Un hombre mayor y adinerado pidiendo información sobre una joven podría parecer sospechoso. No es lo que está pensando, dijo Marcus rápidamente. Me va a dar clases de piano. Solo quiero entender mejor su situación. Johnson todavía parecía confundido, pero accedió a mirar. Esa noche, Marcus se sentó al piano de nuevo. Esta vez, en lugar de intentar tocar piezas complicadas, empezó con los ejercicios más básicos que pudo. Recuerden, escalas sencillas, una mano a la vez. Sus dedos estaban rígidos y descoordinados. El sonido no se parecía en nada a la música fluida que Elena había creado, pero algo en el acto físico de pulsar las teclas le resultaba familiar y reconfortante. Practicó durante 1 hora, con su costosa chaqueta colgada sobre una silla, las mangas arremangadas, el sudor le golpeaba la frente por la concentración. Hacía años que no se esforzaba tanto en algo que no se le daba bien por naturaleza. A la mañana siguiente, Johnson llamó con su informe. Señor, he recopilado la información que solicitó sobre Elena Rodríguez. Adelante. Tiene 19 años, es estudiante de 2º año en la Academia de Música de Manhattan con una beca completa. Trabaja en 3 empleos a tiempo parcial para mantenerse y ayudar a su familia. Su madre, María Rodríguez, es ama de llaves y actualmente está en tratamiento contra el cáncer. Su padre murió cuando Elena tenía 12. Tiene un hermano menor, Miguel, de 14 años. Marcus escuchó atentamente, tomando notas mentales. La familia vive en un pequeño apartamento en Queens, continuó Johnson. Están atrasados con el alquiler y tienen dificultades para pagar las facturas médicas. A Elena le han ofrecido varios contratos discográficos y oportunidades de actuar, pero los ha rechazado todos para centrarse en sus estudios y ayudar a su familia. Rechazó contratos discográficos. Marcus estaba sorprendido. Sí, señor. Según mis fuentes,
Le interesa más la música clásica que el éxito comercial. Quiere ser concertista de piano, no una estrella del pop. Después de que Johnson terminara su informe, Marcus se sentó en su oficina pensando que Elena podría haber firmado un contrato discográfico y ganado suficiente dinero para resolver todos los problemas de su familia. Pero había elegido seguir estudiando y tener varios trabajos. Había elegido el camino más difícil porque era el correcto para su arte. Marcus pensó en todos los atajos que había tomado en su propia carrera, todas las veces que había elegido el dinero por encima de la integridad, las ganancias por encima de los principios. Elena tenía 19 años y ya poseía una integridad artística sin precedentes. Esa tarde, Marcus hizo algo que nunca antes había hecho. Salió temprano del trabajo. Fue al hospital donde Elena le había dicho que su madre se estaba haciendo pruebas. No pensaba acercarse a Elena ni a su familia. Solo quería ver con sus propios ojos cómo era su situación. El hospital estaba en una zona pobre de la ciudad. La sala de espera estaba llena de personas que parecían tener dificultades económicas. Familias apiñadas, preocupadas por la salud de sus seres queridos y por cómo pagarían el tratamiento. Marcus vio a Elena sentada en un rincón con un adolescente que debía ser su hermano Miguel. Elena parecía agotada. Todavía llevaba puesto el uniforme de camarera de uno de sus trabajos. Miguel hacía los deberes usando el regazo de Elena como escritorio. Elena le acariciaba el pelo suavemente mientras miraba la pared con ojos cansados. Marcus los observó durante unos minutos, sintiéndose como un intruso. Estas personas lidiaban con problemas reales mientras él se preocupaba por las clases de piano y los sentimientos heridos. Al darse la vuelta para irse, oyó que llamaban a Elena. Ella y Miguel se levantaron y siguieron a una enfermera por un pasillo. Marcus salió del hospital avergonzado. Aquí estaba una joven que tenía 3 trabajos mientras estudiaba a tiempo completo, cuidaba de su madre enferma y de su hermano menor, y aún encontraba tiempo para perseguir sus sueños. Y había aceptado dar clases de piano a un multimillonario consentido que había intentado humillarla. Esa noche, Marcus se paró frente al espejo del baño preparándose para la visita de Elena. Por primera vez en años, se sentía nervioso por su aspecto. No porque quisiera impresionar románticamente a Elena, sino porque quería que viera que se lo tomaba en serio. Se había cambiado sus trajes caros habituales por ropa sencilla, pantalones caqui y una camisa de botones. Incluso se había arremangado, listo para trabajar. Exactamente a las 7, el portero llamó para anunciar la llegada de Elena. Marcus respiró hondo y fue a recibirla al ascensor. Cuando se abrieron las puertas, Elena salió con una pequeña bolsa de partituras. Parecía cansada, pero decidida. «Buenas noches, señor Blackstone», dijo educadamente. «Por favor, llámame Marcus. Si vas a ser mi profesor, probablemente deberíamos usar nuestros nombres de pila». Elena sonrió. «Bien, Marcus. ¿Estás listo para tu primera lección?» Marcus la condujo al piano, con el corazón latiendo más rápido que en años. «Debo advertirte», dijo. «Intenté practicar ayer y fue bastante terrible». «No pasa nada», dijo Elena, sentándose en el banco del piano. «Todos son terribles cuando empiezan de nuevo. Lo importante es que lo intentaste». Colocó las manos sobre las teclas y tocó una escala sencilla. Las notas fluían como el agua, aunque era solo un ejercicio básico. «Tu turno», dijo, moviéndose para hacerle sitio en el banco. Marcus se sentó a su lado, muy consciente de lo cerca que estaban sentados. Elena olía a vainilla y jabón, un marcado contraste con los perfumes caros a los que estaba acostumbrado. Él puso las manos sobre las teclas como ella le había enseñado. Sus dedos se sentían gruesos y torpes comparados con los de ella. Habían pasado 2 semanas desde la primera clase de piano de Elena con Marcus. Le había estado enseñando escalas básicas y melodías sencillas, y para su sorpresa, estaba mejorando. Y lo que era más importante, veía que algo cambiaba en él durante sus sesiones semanales.
El hombre frío y arrogante de la gala benéfica estaba desapareciendo poco a poco. En su lugar había alguien que parecía genuinamente interesado en aprender y crecer. Marcus le hacía preguntas reflexivas sobre teoría musical. Practicaba entre clases, aunque sus dedos seguían torpes y no tenía ritmo. Pero esa noche era diferente. Elena no estaba en el ático de Marcus para una clase programada. Estaba en la Academia de Música de Manhattan practicando sola en una de las pequeñas salas de ensayo. Era casi medianoche. Se suponía que el edificio estaría cerrado, pero Elena tenía llaves porque trabajaba a tiempo parcial como monitora de seguridad. A menudo venía allí tarde por la noche cuando no podía dormir, encontrando consuelo en la familiar sensación de las teclas del piano bajo sus dedos. Esa noche, tocaba algo que nunca había tocado para nadie más. Era una pieza que ella misma había escrito, nacida de todas las emociones que había sentido últimamente. La melodía era triste pero esperanzadora, como una oración susurrada en la oscuridad. Elena llevaba meses componiendo esta pieza, añadiendo nuevas secciones cada vez que la vida se le hacía abrumadora. Esta noche, con las facturas médicas de su madre aumentando y su propio futuro incierto, volcó todos sus miedos y sueños en la música. No oyó los pasos en el pasillo fuera de su sala de ensayo. No notó la sombra que se detuvo junto a su puerta. Estaba completamente absorta en su propia creación, sus dedos encontrando melodías que parecían provenir de algo más profundo que el pensamiento consciente. Marcus Blackstone estaba de pie en la puerta, sin querer interrumpir lo que oía. Había ido a la Academia de Música buscando a Elena, con la esperanza de sorprenderla con buenas noticias. Pero ahora se encontraba paralizado, escuchando la música más hermosa que jamás había escuchado. Esto no se parecía a la pieza de Chopin que Elena había tocado en la gala benéfica. Esto era algo completamente diferente, algo que solo le pertenecía a ella. La melodía hablaba de lucha y determinación. Contaba la historia de alguien que había enfrentado dificultades pero se negaba a perder la esperanza. Marcus podía escuchar la vida entera de Elena en esas notas. Su amor por su familia, sus sueños de convertirse en música profesional, su miedo a que esos sueños nunca se hicieran realidad. Cuando Elena finalmente terminó de tocar, se sentó en silencio un momento, con las manos aún apoyadas en las teclas. Fue entonces cuando vio a Marcus de pie en la puerta. «Oh», dijo, girándose rápidamente. «Marcus, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Marcus entró en la pequeña sala de práctica con aspecto ligeramente avergonzado. «Siento haberte sorprendido así. Le dije al guardia de seguridad que era tu alumna y me dejó entrar. Quería encontrarte porque tengo noticias». Elena se levantó del piano, consciente de repente de que llevaba vaqueros viejos y una sudadera en lugar de su habitual aspecto pulcro. «¿Qué clase de noticias?», preguntó. «Buenas noticias. Espero. Pero primero, tengo que preguntarte algo. ¿Qué pieza era esa que acabas de tocar?» Nunca había escuchado nada igual. Elena sintió que se le enrojecían las mejillas. «No es nada especial. Solo algo en lo que he estado trabajando. Nada especial». Marcus la miró asombrado. «Elena, eso fue extraordinario. ¿Lo escribiste tú misma?» Elena asintió, sintiéndose tímida por compartir algo tan personal. «¿Cuánto tiempo llevas componiendo?», dijo Elena. «Pero no sé realmente lo que hago. Solo toco lo que me parece bien». Marcus negó con la cabeza. «¿Lo que acabas de tocar?». Fue más conmovedor que cualquier cosa que haya escuchado en una sala de conciertos. «Tienes un don para componer, que es aún más raro que tu don para tocar». Elena no estaba segura de cómo responder a tal elogio. Siempre había considerado sus composiciones como expresiones privadas, no música real que otras personas podrían querer escuchar. «¿Dijiste que tenías noticias?», preguntó, cambiando de tema. Marcus sonrió. «Sí. He estado haciendo algunas llamadas en tu nombre. Espero que no te importe, pero contacté a varias personas de la gala benéfica que estaban interesadas en tu música».
Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué tipo de llamadas? Bueno, el señor Chen del Lincoln Center quiere ofrecerte la oportunidad de actuar en su serie de jóvenes artistas. Es un programa para músicos prometedores menores de 25 años. El sueldo no es muy alto, pero es una verdadera actuación en una sala de conciertos que podría abrirte mayores oportunidades. Elena abrió mucho los ojos. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Y eso no es todo. La señora Patterson conoce a alguien que dirige un pequeño sello discográfico de música clásica. Están interesados en hacer una grabar contigo. Nada importante, solo algunas piezas para ver cómo responde el mercado. Elena se sintió mareada de emoción. Estas eran exactamente las oportunidades con las que había soñado durante años. Hay una cosa más, continuó Marcus. He estado pensando en tu situación financiera. Sé que has estado luchando con las facturas médicas de tu madre. La expresión de Elena cambió de inmediato. Marcus, ya te dije que no puedo aceptar caridad. No es caridad, dijo Marcus rápidamente. Es una propuesta de negocios. Quiero convertirme en tu mecenas. ¿Mi qué? A lo largo de la historia, las personas adineradas han apoyado a artistas en cuyo trabajo creen. Les brindan apoyo financiero a cambio del privilegio de estar asociados con el gran arte. Quiero hacer eso por ti. Elena lo miró fijamente. ¿Quieres pagar el tratamiento médico de mi madre a cambio de qué exactamente? Nada, dijo Marcus. Bueno, casi nada. Me gustaría que siguieras dándome clases de piano y tal vez de vez en cuando podrías tocarme tus composiciones, como lo hacías. Tocando esta noche. Elena guardó silencio un largo rato, intentando procesar lo que Marcus le ofrecía. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente. Marcus recorrió con la mirada la pequeña sala de práctica, observando el piano desgastado y la alfombra descolorida. Porque hace 2 semanas, era un hombre que lo tenía todo, pero nada que realmente importara. Me has dado algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de conmoverme con la belleza. Elena estudió su rostro, buscando cualquier señal de que se tratara de algún truco o manipulación. Pero solo vio sinceridad. No lo entiendo. Dijo, apenas me conoces. ¿Por qué arriesgarías tanto dinero por alguien como yo? Alguien como tú. Marcus repitió, Elena, eres la persona más talentosa que he conocido. No solo musicalmente, sino como ser humano. Tienes una integridad y una compasión que he pasado años intentando conseguir, pero nunca pude. Elena volvió a sentarse al piano, abrumada por todo lo que Marcus decía. Necesito pensar en esto, dijo. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Elena miró las teclas del piano, pensando en todo lo que la había llevado a este momento. Unas semanas atrás, solo era una camarera invisible más en la fiesta de un rico. Ahora, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Se ofrecía a cambiar su vida por completo. ¿Puedo preguntarte algo? Elena dijo, lo que sea. ¿Qué ganas con esto? ¿En serio? Podrías apoyar a cualquier artista del mundo. ¿Por qué yo? Marcus se quedó callado un momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que Elena la había oído jamás. Porque cuando te escuchaba tocar, recuerdo lo que se sentía estar vivo. Durante los últimos 20 años, he estado tan concentrado en ganar dinero y obtener poder que olvidé que había algo más que valiera la pena. Tu música me recuerda que hay belleza en el mundo, que hay esperanza. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Marcus, no sé si soy digno de esta clase de fe. Tú sí lo eres, dijo Marcus con firmeza. Eres más digno de lo que crees. Elena tocó unas notas suaves en el piano, pensando en su madre en la cama del hospital, su hermano haciendo los deberes en la mesa de la cocina, todos los sueños que había albergado durante tantos años. Si digo que sí, dijo lentamente. Quiero algunas condiciones. Dilas. Primero, quiero que esto sea un verdadero acuerdo comercial.
Te daré clases de piano 2 veces por semana en lugar de una. Y tocaré mis composiciones para ti. Pero también quiero ayudarte con algo. ¿Qué? Quiero ayudarte a recordar por qué amas la música en primer lugar. No solo a aprender a tocar de nuevo, sino a comprender realmente lo que la música puede hacer por el alma. Marcus asintió. Me gustaría mucho. Segundo, quiero usar parte del dinero para ayudar a otros estudiantes de música con dificultades. Tal vez podríamos crear un fondo de becas. Marcus sonrió. Creo que es una idea maravillosa. Y tercero, dijo Elena, quiero poder decir que no si algo no me convence. No seré propiedad de nadie, por mucho dinero que me den. No querría ser tu propiedad, dijo Marcus. Tu independencia es parte de lo que te hace tan extraordinario. Elena se levantó y le tendió la mano a Marcus. Entonces, tenemos un trato. Marcus le estrechó la mano y Elena se sorprendió de lo cálida que era la suya. Durante mucho tiempo, ella lo había considerado frío y distante. Pero el hombre que tenía delante ahora parecía genuinamente feliz de ayudarla. Hay una cosa más, dijo Elena. Quiero seguir dándote clases aquí, en esta sala de práctica, no en tu elegante ático. Marcus miró alrededor de la pequeña y destartalada habitación. ¿Por qué? Porque aquí es donde surge la verdadera música. En lugares como este, donde la gente viene a practicar, crecer y descubrir quiénes son realmente. Quiero que entiendas que la música no se trata de tener el piano más caro ni la sala de conciertos más elegante. Se trata de lo que sucede entre tu corazón y el instrumento. Marcus asintió lentamente. Creo que estoy empezando a entenderlo. Elena volvió a sentarse al piano. ¿Te gustaría escuchar el resto de mi composición? Mucho. Mientras Elena volvía a tocar, Marcus se acomodó en una silla en un rincón de la habitación. Habían pasado 3 meses desde que Marcus empezó a apoyar la carrera musical de Elena. Los cambios en la vida de ambos habían sido notables, aunque no siempre como ninguno de los dos esperaba. La madre de Elena estaba mejorando. El tratamiento experimental que el dinero de Marcus había hecho posible estaba funcionando. El cáncer estaba remitiendo y María Rodríguez comenzaba a verse como ella misma de nuevo. Su hermano menor, Miguel, estaba progresando en la escuela, sin preocuparse ya de si su familia tendría suficiente dinero para las necesidades básicas. Pero el cambio más sorprendente se produjo en el propio Marcus. Había estado tomando clases de piano con Elena 2 veces por semana, tal como habían acordado. Pero en algún momento, su relación se había convertido en algo que ni el profesor ni el alumno habían planeado. Marcus había empezado poco a poco. Primero, pagó discretamente el alquiler de la familia de Elena por el resto del año. Luego, organizó que Miguel recibiera clases particulares de matemáticas, alegando que era parte de su acuerdo comercial. Cuando el viejo piano de Elena en casa se rompió sin posibilidad de reparación, uno nuevo apareció misteriosamente en el apartamento de la familia Rodríguez. Elena sabía lo que hacía Marcus y dejó de protestar tras los primeros gestos. Se dio cuenta de que dar a su familia le brindaba a Marcus una alegría que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida adulta, su dinero se estaba utilizando para mejorar la vida de las personas. Pero Marcus también estaba cambiando en otros aspectos. Sus empleados en Blackstone Technologies habían empezado a notar que su jefe era diferente. Seguía trabajando duro y esperaba la excelencia, pero había dejado de tratar a las personas como si fueran desechables. Había empezado a preguntar a sus asistentes por sus familias. Había implementado nuevas políticas para ayudar a los trabajadores a conciliar su trabajo con su vida personal. La transformación no había pasado desapercibida para el mundo empresarial. Algunos de sus competidores murmuraban que Marcus Blackstone se estaba ablandando, pero la productividad de su empresa, en realidad, había aumentado a medida que mejoraba la moral de los empleados. Esa noche, Marcus estaba sentado en la pequeña sala de práctica de la Academia de Música, esperando a que Elena llegara para su clase. Había venido 2 veces. Una semana desde hacía meses,
y la destartalada habitación se había convertido en su lugar favorito. Ya no le daba vergüenza tocar ejercicios sencillos mientras Elena interpretaba obras maestras complejas. Había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas mejoras, en la satisfacción de acertar un pasaje difícil después de docenas de intentos. Elena llegó unos minutos tarde, con partituras y con aspecto entusiasmado. «Disculpa la tardanza», dijo, dejando la partitura sobre el piano. «Acabo de llegar de una reunión con el señor Chen sobre la actuación en el Lincoln Center». «¿Qué tal estuvo?», preguntó Marcus. «Mejor de lo que esperaba. Quieren que interprete 3 piezas, incluyendo una de mis propias composiciones. El concierto es en 6 semanas». Marcus sintió una oleada de orgullo. «Elena, qué maravilla. ¿Qué composición vas a tocar?» «La que estaba trabajando la noche que me encontraste aquí. La he estado desarrollando, añadiendo nuevas secciones. Creo que por fin está lista para el público». Elena se sentó al piano y empezó a tocar. La pieza había madurado desde que Marcus la escuchó por primera vez. Ahora era más larga, más compleja, pero aún conservaba la misma fuerza emocional que lo había paralizado meses atrás. Mientras ella tocaba, Marcus se encontró pensando en cuánto había cambiado su propia comprensión de la música. Al principio, había abordado las clases de piano como un proyecto empresarial, algo que dominar con trabajo duro y determinación. Pero Elena le había enseñado que la música no se trataba de maestría. Se trataba de vulnerabilidad, de permitirse sentir cosas inexpresables. Cuando Elena terminó de tocar, Marcus aplaudió suavemente. «Es hermosa», dijo. «Incluso más hermosa que cuando la escuché por primera vez. Gracias. Creo que por fin estoy listo para compartirla con el mundo». Elena se movió en el banco del piano para dejarle espacio a Marcus. Esto se había convertido en su rutina. Elena tocaba algo para inspirarlo. Luego, trabajaban juntos en sus lecciones. «¿En qué te gustaría trabajar esta noche?», preguntó Elena. Marcus sacó una partitura que había estado estudiando. «He estado practicando este nocturno de Chopin. Probablemente sea demasiado avanzado para mí, pero quería intentarlo». Elena miró la partitura. Era realmente desafiante, mucho más difícil que cualquier cosa que Marcus hubiera intentado antes. «Esto es un gran salto con respecto a lo que hemos estado trabajando», dijo. «¿Qué te hizo elegir esta pieza?». Marcus guardó silencio un momento. «Me recuerda la noche que nos conocimos. Cuando tocaste esa hoja, hiciste que algo difícil pareciera fácil. Quiero entender cómo se siente eso». Elena estudió su rostro. «Marcus, sabes que a la mayoría de los pianistas les toma años tocar piezas como esta». «Bueno, claro, lo sé, pero no intento convertirme en concertista. Solo quiero conectar con la música como tú». Elena entendió lo que quería decir. Durante los meses de enseñanza, había visto cómo Marcus aprendía poco a poco a poner emoción en su interpretación. Su técnica aún era básica, pero había momentos en los que tocaba con sentimiento genuino en lugar de simplemente dar con las notas correctas. «De acuerdo», dijo. «Intentémoslo, pero lo haremos con mucha calma». Pasaron la siguiente hora trabajando solo en la primera página del nocturno. Los dedos de Marcus se trababan con los pasajes más complejos, pero Elena le tuvo paciencia. Le enseñó cómo frasear la melodía, cómo dejar que una nota fluyera hacia la siguiente. «Recuerda», dijo Elena, «esta música trata sobre el anhelo. Trata sobre desear algo que no puedes alcanzar. Deja que tus manos expresen ese sentimiento». Marcus lo intentó de nuevo, esta vez pensando menos en los aspectos técnicos y más en la emoción que Elena había descrito. El resultado distaba mucho de ser perfecto, pero había algo genuinamente conmovedor en su interpretación. «Mejor», dijo Elena animándola. «Estás empezando a comprender que las notas en la página son solo el principio. La verdadera música surge cuando le pones tu corazón». A medida que la lección continuaba,
Marcus se encontró pensando en cuánto había cambiado su vida desde que empezó a estudiar con Elena. No solo estaba aprendiendo a tocar el piano. Estaba aprendiendo a ser humano de nuevo. Elena, dijo durante un descanso entre ejercicios, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Cuando estaba construyendo mi empresa, pensaba que el éxito significaba nunca mostrar debilidad. Pensaba que preocuparme por los demás me haría vulnerable y que la vulnerabilidad me haría fracasar. Elena escuchó atentamente, intuyendo que Marcus estaba a punto de compartir algo importante. Pero trabajando contigo, continuó Marcus, he aprendido que es lo contrario. Lo más fuerte que he hecho en mi vida fue admitir que necesitaba ayuda. Que había perdido el contacto con las partes de mí que realmente importaban. Elena se sintió conmovida por su honestidad. ¿Qué partes? La que podía apreciar la belleza. La que se preocupaba por el bienestar de los demás. La que entendía que el dinero y el poder son solo herramientas. No son el sentido de la vida. Elena asintió. Creo que esas partes siempre estuvieron ahí. Simplemente las olvidas. ¿Cómo acceder a ellos? La música me ayudó a recordar. Marcus dijo, tu música en particular. La forma en que tocas con tanta honestidad y valentía, me recordó lo que se siente al preocuparse por algo más que el éxito. Elena se quedó callada un momento, pensando en cómo había evolucionado su relación. Cuando aceptó enseñarle a Marcus, pensó que solo estaba ayudando a una persona perdida a encontrar su camino de regreso a la música. No se había dado cuenta de que él acabaría cambiando su vida tanto como ella cambió la suya. Marcus, dijo, yo también quiero decirte algo. Antes de conocerte, pensaba que la gente rica era egoísta y cruel. Pensaba que el dinero corrompía automáticamente a la gente, que les hacía olvidar cómo ser amables. Marcus hizo una mueca. No estabas del todo equivocado. Yo era egoísta y cruel. Pero no estabas incorregible, dijo Elena. Solo necesitabas a alguien que te recordara quién eras realmente debajo de toda esa armadura que te habías construido. Marcus sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con la calefacción de la pequeña sala de ensayo. ¿Crees que la gente puede cambiar radicalmente? O sea, Elena sonrió. Creo que la gente puede recordar quién era antes de que el mundo la convenciera de ser otra persona. Eso es lo que has estado haciendo. Recordar la persona que eras antes de decidir que el dinero era más importante que la música. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, ambos reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. Elena, dijo Marcus finalmente, quiero hacer algo para celebrar tu actuación en el Lincoln Center. ¿Qué quieres decir? Quiero organizar una fiesta después del concierto. No un evento elegante de sociedad como la gala benéfica. Algo diferente. Una verdadera celebración con las personas que más te importan. Elena pensó en esto. ¿Qué tipo de fiesta? Todavía no lo sé. Tal vez en el apartamento de tu familia o aquí en la Academia de Música, en algún lugar que te haga sentir como en casa. Elena se conmovió por su consideración. El viejo Marcus habría asumido que una fiesta en su ático sería la celebración definitiva, pero este Marcus entendía que las celebraciones más significativas ocurrían en lugares llenos de amor, no de lujo. Creo que me gustaría, dijo Elena, pero con una condición. ¿Cuál? Tienes que tocar algo en la fiesta delante de todos. Marcus sintió una punzada de nerviosismo. Elena, no estoy listo para tocar para otros. Estás más listo de lo que crees. Y además, no se trata de ser perfecto. Se trata de compartir algo que sale del corazón. Marcus consideró esto. La idea de tocar el piano delante de la familia y los amigos de Elena lo aterrorizaba, pero también lo emocionaba de una manera que no esperaba. ¿Qué tocaría? Elena sonrió. ¿Por qué no terminas de aprenderte ese nocturno de Chopin? Para cuando llegue el concierto, estarás listo. El día de la actuación de Elena en el Lincoln Center por fin había llegado. Habían pasado 6 meses desde aquella fatídica gala benéfica, y todo en la vida de Elena y Marcus había cambiado por completo.
Elena se encontraba entre bastidores en el Alice Tully Hall, luciendo un sencillo pero elegante vestido negro que Marcus había insistido en comprarle. Le temblaban ligeramente las manos, pero no por nerviosismo. Estaba emocionada. Este era el momento con el que había soñado desde que era niña y tocaba el viejo piano de su abuela. Entre el público, Marcus estaba sentado en primera fila. Lucía diferente a como era hace 6 meses. Seguía vistiendo ropa cara, pero había algo más suave en su apariencia. Su rostro reflejaba bondad donde antes solo había mostrado fría ambición. Junto a Marcus estaba sentada la familia de Elena. Su madre, María, sana y radiante tras el éxito de su tratamiento, cogía de la mano a Miguel, de 14 años. Detrás de ellos se sentaba el profesor de música de Elena, el profesor Williams, junto con varios de sus compañeros de la academia. La sala de conciertos estaba llena, pero no con la habitual multitud de adineradas figuras de la alta sociedad del Lincoln Center. En cambio, Marcus se había asegurado de que hubiera entradas disponibles para estudiantes de música, familias trabajadoras y cualquier otra persona que amara la música clásica pero no pudiera permitirse entradas caras para conciertos. El señor Chen, director del Lincoln Center, subió al escenario para presentar a Elena. «Damas y caballeros», dijo por el micrófono. «Esta noche, tenemos el privilegio de escuchar a una joven artista verdaderamente extraordinaria. Elena Rodríguez representa todo lo que esperamos encontrar en nuestra serie de jóvenes artistas. Talento excepcional, dedicación a su arte y una profunda comprensión del poder de la música para conmover el corazón humano». Elena subió al escenario con la frente en alto a pesar de los cientos de ojos que la observaban. Las luces del escenario le daban una cálida luz en el rostro, y el hermoso piano de cola Steinway que la esperaba parecía un viejo amigo. Se sentó en el banco y ajustó su posición. El público guardó silencio absoluto. Elena miró a la multitud y se encontró con el rostro de Marcus en la primera fila. Él le sonrió y asintió con la cabeza, alentándolo. Elena comenzó con una sonata de Mozart, tocando con precisión técnica y un fraseo elegante. La música brillaba como la luz del sol sobre el agua, cada nota clara y perfectamente colocada. El público quedó inmediatamente cautivado por su control y musicalidad. Mientras tocaba, Elena sintió que todas sus preocupaciones desaparecían. Allí era donde pertenecía. Al piano, compartiendo la música que habitaba en su corazón con personas que comprendían su belleza. La pieza de Mozart terminó con un aplauso entusiasta. Elena se puso de pie e hizo una reverencia, y luego volvió a sentarse para su segunda pieza, la balada número 1 de Chopin, que había dado inicio a todo hacía 6 meses. Mientras las familiares notas iniciales llenaban la sala de conciertos, Marcus se sintió transportado a aquella noche en su ático. Pero esta vez, en lugar de intentar humillar a Elena, estaba allí para celebrar su triunfo. La música sonaba aún más hermosa ahora, interpretada en una auténtica sala de conciertos para un público que apreciaba cada nota. Elena tocó con una pasión y una madurez que asombraron a todos los que la escuchaban. Había crecido como música durante el último mes, no solo técnicamente, sino también emocionalmente. Los pasajes difíciles que antes la habían desafiado ahora fluían sin esfuerzo bajo sus dedos. Al terminar el Chopin, el público estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, conmovidos por lo que acababan de escuchar. La madre de Elena se secó las lágrimas, llena de orgullo por su hija. Pero la verdadera magia estaba por llegar. Para mi última pieza de esta noche, Elena anunció por el micrófono: «Me gustaría tocar una composición original. Esta pieza nació de mis propias experiencias del último año. Las luchas y las alegrías, los momentos de desesperación y los descubrimientos de esperanza». Miró directamente a Marcus al decir esto. «Yo lo llamo segundas oportunidades». Elena comenzó a tocar la composición en la que había estado trabajando durante meses. La pieza que Marcus la había escuchado tocar por primera vez en la sala de ensayo esa noche. Pero había evolucionado desde entonces,
convirtiéndose en algo aún más poderoso y completo. La música contaba una historia. Comenzaba con pasajes oscuros y difíciles que hablaban de dificultades y soledad. Pero poco a poco, la luz comenzó a abrirse paso. La melodía encontró esperanza, luego fuerza, luego alegría. Era la historia musical de transformación y redención. Mientras Elena tocaba, Marcus se encontró pensando en su propio camino. 6 meses atrás, era un hombre que lo tenía todo, pero no sentía nada. Ahora, era alguien que entendía que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar. Había que ganarlas con amabilidad, humildad y la valentía de cambiar. La composición alcanzó un clímax poderoso con las manos de Elena bailando por todo el teclado. La música llenó cada rincón de la sala de conciertos, envolviendo al público como un abrazo. Algunos entre el público lloraban, conmovidos por la emoción pura de la interpretación de Elena. La sección final de la pieza fue suave y esperanzadora, como una oración de gratitud. Cuando Elena tocó las últimas notas, la sala quedó en completo silencio. Entonces comenzaron los aplausos. Pero estos no eran aplausos comunes. Eran la clase de ovación que se produce cuando el público sabe que ha presenciado algo realmente especial. La gente se puso de pie aplaudiendo y vitoreando. Algunos gritaron, ¡bravo! Otros simplemente permanecieron en un extraño silencio, aún procesando lo que habían escuchado. Elena se puso de pie e hizo una reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo había logrado. Había compartido su música con el mundo, y el mundo la había acogido con los brazos abiertos. Mientras continuaban los aplausos, Elena miró al público y vio que Marcus también lloraba. Este hombre poderoso, que una vez fue tan frío y cruel, lloraba abiertamente ante la belleza de su música. El concierto formal había terminado, pero la verdadera celebración apenas comenzaba. 1 hora después, Elena se encontraba en la sala comunitaria del edificio de apartamentos de su familia en Queens. Marcus había dispuesto que todo el espacio estuviera decorado con flores y lleno de las comidas favoritas de Elena. Pero lo más importante, estaba lleno de las personas que más quería. Su familia estaba allí, por supuesto, junto con sus compañeros de la Academia de Música. El profesor Williams había llegado, radiante de orgullo por el éxito de sus alumnos. Incluso algunos de los otros camareros de la empresa de catering estaban allí. Gente que había visto a Elena trabajar en múltiples empleos mientras perseguía sus sueños. Pero la mayor sorpresa fue que muchas de las personas adineradas del mundo de Marcus también habían venido. La señora Patterson estaba allí, junto con el señor Chen y varios otros amantes de la música que habían oído hablar de la historia de Elena. Se relacionaron a gusto con los amigos y familiares de clase trabajadora de Elena. Unidos por su afición compartida por la música y la extraordinaria trayectoria de Elena, Elena se abrió paso entre la multitud, aceptando las felicitaciones y sintiéndose abrumada por todo el amor y el apoyo que la rodeaban. «Elena», gritó su hermano Miguel. «Marcus dice que va a tocar el piano para nosotros». Elena miró al otro lado de la sala y vio a Marcus sentado ante el viejo piano vertical que había aparecido misteriosamente en el apartamento de su familia meses atrás. Parecía nervioso pero decidido. La multitud se reunió a su alrededor cuando Marcus puso sus manos sobre el piano. Elena se dirigió al frente del grupo, curiosa por saber cuánto había mejorado desde su última lección. Antes de tocar, Marcus dijo al público, «Quiero decir algo». La sala quedó en silencio. Hace 6 meses, era una persona muy diferente a la de esta noche. Me había convencido de que el éxito significaba ser despiadado, que la riqueza era más importante que la sabiduría y que mostrar amabilidad era señal de debilidad. Marcus miró a Elena mientras hablaba. Entonces conocí a una joven extraordinaria, y me enseñó que estaba equivocado en todo lo que realmente importaba. Volvió al piano. Elena no solo me enseñó a volver a tocar música. Me enseñó a ser humano de nuevo. Esta pieza que estoy a punto de interpretar no es perfecta ni profesional, pero nace de un corazón que Elena me ayudó a recordar.
Marcus comenzó a tocar el nocturno sopan en el que había estado trabajando. Su técnica aún era básica comparada con la de Elena, pero había algo profundamente conmovedor en su interpretación. Cada nota transmitía una emoción genuina. Tocó con la vulnerabilidad de quien había aprendido que ser abierto y honesto era más fuerte que ser reservado y frío. La melodía era simple pero hermosa, llena del anhelo y la esperanza que provienen de quien ha encontrado el camino de regreso a lo que realmente importa. Cuando Marcus terminó de tocar, la sala estalló en aplausos. Elena sintió lágrimas en los ojos de nuevo, pero eran lágrimas de alegría. El hombre que una vez intentó humillarla ahora compartía su propia vulnerabilidad con una sala llena de gente. Todo porque la música le había enseñado a ser valiente de una manera completamente diferente. Elena se acercó al piano y se sentó junto a Marcus en el banco. ¿Quieres que toquemos algo juntos?, preguntó. Marcus sonrió. Me encantaría. Elena empezó a tocar una melodía sencilla, algo que había compuesto solo para momentos como este. Marcus escuchó unos compases y luego empezó a añadir una armonía sencilla con la mano izquierda. La música que crearon juntos no era compleja ni técnicamente impresionante, pero era honesta y hermosa en su simplicidad. Era el sonido de dos personas que habían encontrado la amistad y el respeto mutuo a través del lenguaje universal de la música. Mientras tocaban, Elena observaba a la multitud, ricos y pobres, jóvenes y mayores, todos unidos por el poder de la música para transformar vidas y sanar corazones. Recordó aquella noche de hacía 6 meses, cuando derramó champán sobre el costoso traje de Marcus. En aquel momento, le había parecido lo peor que le podía pasar, pero en realidad había sido el comienzo del capítulo más maravilloso de su vida. A veces, Elena se daba cuenta de que las cosas que parecen desastres en realidad están disfrazadas. Bendiciones.